Bienvenidos a Breaking Through, Rompiendo Barreras. Estamos bien felices y contentos de tenernos aquí conectados con ustedes en este canal de Breaking Through, en este programa tan precioso que está llegando a las casas de ustedes, a muchas familias alrededor del mundo y está impactando sus vidas con historias verdaderas en este lugar. Y estamos bien felices también, sobre todo, estar con mi compañera Ingrid Paz. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Siempre con esa sonrisa de Colgate. Tratamos. Estamos auspiciando Colgate. Muy alegre, Sí. muy contenta de estar nuevamente con cada uno de ustedes. Gracias a todos nuestros televidentes por conectarse con Breaking Through, Rompiendo Barreras. Estamos muy agradecidos con Dios por lo que está haciendo con este programa, porque estamos rompiendo barreras. La y hoy verdad vamos que sí. a romper una barrera bastante fuerte. Hoy vamos a... La dinámica de este programa hoy es diferente, porque tengo conmigo a una mujer que nos va a estar compartiendo su historia, mi querida amiga Janice. Ella nos va a estar compartiendo algo. Yo estoy así como nerviosa porque te conozco, eres mi amiga, eres más que una amiga, has sido mi hermana, y al escuchar lo que ha sido tu testimonio en una área, ¿verdad? Porque es grande, Yes. y sentiste de parte de Dios el compartirlo. Y yo quiero felicitarte por lo que vamos a hacer hoy, porque yo estoy nerviosa. Debería de ser tú la del nervio, pero soy yo. Pero es porque hoy queremos hablar un tema bastante delicado. Queremos hablar acerca de el abuso entre menores. Yes. No el abuso de que un adulto le hizo a un niño, sino el abuso entre los menores. Que un niño puede abusar a otro niño. Y Janice, en otro programa hicimos un programa donde hablábamos de la prevención del abuso sexual, y mientras terminamos ese programa, tú empezaste a contar tu testimonio y wow, estoy sin palabras. Sí, no. Dinos un poquito acerca de ti primero. Lo vamos a hacer así con la Sí, misma dinámica sí. de cómo introducimos a un invitado. Noel es, ¿verdad? Hoy vas a ser mi invitada. Yes. Ay. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Janice, cuéntanos un poquito de dónde eres, dónde creciste, qué edad tenías, qué fue lo que pasó. Cuéntanos. Bueno, yo soy de padres puertorriqueños, pero mi papá estaba en el ejército y entonces viajábamos a diferentes lugares, pero nací aquí en Virginia, pero como les dije, mis padres son puertorriqueños, pero en mi niñez me crié en los primeros años de mi vida por Virginia Beach, Norfolk, Virginia. Ahí fue cuando pasé mis primeros años y después viví en Texas. Como le digo, como estaba en el ejército, pues nos mudamos a diferentes lugares, pero el lugar donde vamos a hablar me pasó en Texas, que vamos a hablar sobre el abuso de menores. Pero una de las cosas que quería decir era que en el programa anterior que hablamos sobre la prevención, pues sentí yo sé que estábamos hablando de la prevención, pero sentí de que, ¿qué pasa de los niños que han sido abusados por otros niños? Y como a mí me pasó, yo dije, yo siento que tengo que hablar de esto porque es algo que me pasó a mí y lo más seguro le puede estar pasando a alguien ahora. Entonces pienso que es bueno compartir mi testimonio. Así es, y es bien importante, Janice, porque la verdad que siempre pensamos en el abuso sexual, siempre pensamos que es un mayor a un menor, ¿verdad? Pero nunca nos ponemos a pensar que eso puede suceder entre niños. Y yo sé que hay juegos, hay niños que juegan entre ellos, y tal vez son juegos inocentes, pero hay otros niños que sí saben lo que están haciendo. Yes. Y de eso tú no vas a contar. De eso voy a contar. ¿A ti te pasó esto a la edad? ¿Qué edad tenías tú? Cuando comenzó el abuso tenía 4 años. 4 Acabados de cumplir. Era una niña chiquita. Wow.
¿Y a dónde vivías? ¿En Texas? Para ese tiempo vivía en Texas. En Texas. En San Antonio, Texas. ¿Y qué fue lo que pasó? En el vecindario mi hermano mayor tenía un amigo que tenía casi la edad de mi hermano. Bueno, era mayor que mi hermano, tenía 13 años. Y él siempre solía jugar con mi hermano mayor. Y llegó un punto que empezó a llegar a la casa y mi papá para ese tiempo estaba activo en el ejército y él viajaba mucho. Y a veces solo quedábamos en la casa yo, mi hermano mayor y mamá. Y mi hermano pequeño. Entonces mami tendía a querer hacer mandados como comprar comida o hacer cosas, y en vez de llevarnos a nosotros, le decía a mi hermano mayor y al vecino, al muchacho que era el amigo de tu... que era el amigo de mi hermano, Okay. que me cuidaran a mí. Okay. Y después mi mamá se iba y se desaparecía quizás por a veces 1 o 2 horas y después regresaba de hacer sus mandados. Entonces, pues ahí fue que comenzó el abuso. Entonces, una de las cosas que pasaba era que ese muchacho tenía 13 años y empezaba a decir que él quería jugar al doctor. Entonces, él me decía a mí que yo era la paciente, en inglés me decía que yo era la paciente y que era el médico. Y yo como era chiquita y pensé que estábamos jugando, porque todo empezó como con un juego. Y mi hermano mayor pensó que era normal, porque estábamos todos jugando en el garaje y todo eso. Entonces, de momento, pasaron los días y el juego se empezó a convertir en un abuso. Okay. De un juego normal, empezó al muchacho a empezar a tocarme y a entrar en lo que es un abuso. Y cuando tú jugabas las primeras veces era simplemente un juego, tu hermano estaba ahí presente, jugaban como los niños normales, sí, ¿verdad? Que están jugando, pero ¿en qué momento empieza a escalar eso? ¿Estaba presente tu hermano? ¿Dónde estaba tu hermano? Llegó un punto donde él le decía a mi hermano que hiciera cosas a lo que yo me puedo acordar, porque era bien pequeña, y mi hermano mayor como que desaparecía a hacer algo. Okay. Y empezó a pasar momentos que él me decía a mí, vete, búscame esto, y me mandaba al baño a buscar algo, y cerraba el baño y buscaba como pues tocarme y querer acostarse encima mío, como querer abusarme, que nunca me penetró, pero sí, okay, como dicen por ahí, me manoseó más, y se masturbó más porque no hubo penetración, gracias a Dios. Porque eso me acuerdo, pero sí hubieron momentos, yo estaba chiquita, él era alto, yo era bien chiquita, y hubieron momentos que él se acostaba encima mío y yo no podía casi respirar, pero llegó un momento que yo sentía que me entró susto, porque sentía como que me estaba muriendo en esos momentos, porque yo decía no puedo respirar, y el muchacho pues estaba pues como masturbándose en mí. ¿Y qué pasaba por tu mente en ese momento? Al principio, como era amigo de la familia, okay, tú sabes, era un vecino y mamá, yo veía que mi mamá confiaba en él. Confiaba. Entonces llegó un momento que como todo empezó como un juego, las primeras, como se dice, encounters, las primeras veces que compartí con él era bien bonito. Jugábamos, nos reíamos y todo era bien bonito, hasta que empezó a escalar, donde él también me besaba, me besaba o me tocaba. Entonces estaba como jugando conmigo, pero yo al principio pensaba que era un juego, pero después me di cuenta que era algo fuera de lo normal. Yo sabía que algo no estaba bien. Y es tremendo porque tú tenías 4 añitos y usualmente a esa edad tal vez la gente podrá decir, pero un niño es bien difícil que pueda distinguir, pero los niños saben cuando algo no está bien. Sí. Cuando lo que tú decías al principio era algo bonito, jugábamos, sí, pero después algo como que no andaba bien. Sí. ¿Tu hermano, qué papel jugó tu hermano en todo esto? Te digo que ahora que, ¿verdad?, que yo miro el pasado, él no se fijaba. Es que él no pensaba porque mi hermano era también menor que él. Okay. Entonces mi hermano no pensaba que eso estaba pasando, porque el niño lo hacía escondiéndose, mi hermano. Okay. Decía que se iba, pero andaba conmigo escondido y así. El muchachito tenía 13 años, pero él sabía cómo hacía las cosas. O sea, era muy astuto el niño. Oh, yes. Muy yes. astuto. Muy astuto. Y qué interesante que en el programa pasado, cuando hablábamos acerca de la prevención, algo que mencionamos en ese programa fue
padres, muchas veces hablábamos de que el 80% de los abusadores vienen siendo personas que la familia conoce, que los niños conocen y que hay una confianza. Entonces este niño se gana la confianza de tu mamá, donde tu mamá libremente se va y dice, bueno, ahí quedan los muchachos, cuídalos. Sí. Y yo sé que en nuestra cultura eso se da muy a menudo, Janice, donde nosotros, cuida al niño, ya voy a regresar, déjalo un ratito, lo dejo aquí con los hermanos mayores o con los primos mayores, pero en realidad no sabemos qué es lo que está pasando. Y esto pasa. ¿Qué pasó cuando tú dices, voy a romper el silencio de esto? ¿Le contaste a tu mamá? Sí. Yo sé que tenías 4 añitos, pero ¿pudiste decirle a tu madre? Como era tan pequeña, nunca, sí sé que lo que estaba pasando se paró. Y no lo entendí hasta ya adulta. Y porque nunca supe a quién le dije hasta que llegué a los 20 años de edad. Pero todo culminó el día que mi papá regresó de un viaje del Army. Que él me contó ya a los 20 años de edad yo, porque eso es otro paso que vamos a hablar. Y él me dijo a mí que la razón por qué él dejó la casa de Texas, no, y la puso a la renta, fue porque cuando él llegó, yo le dije todo. Cuando él llegó a la casa y yo me senté en su falda y papi me preguntó, ¿cómo está todo? How's everything? Yo llorando le dije a él lo que había pasado y tenía 4 años. Pregúntame si me acuerdo, no me acuerdo. Él me lo dijo a mí, que la razón por qué nosotros nos fuimos de Texas, porque yo le dije a él lo que había pasado en todos esos meses. Entonces, pero vine a saberlo a los 20 años. O sea, tú a los 4 años regresa tu papá de ese viaje de la militar, le habías dicho a tu mami no te cree, ¿verdad? En un momento tú no contaste eso, que ella no te había creído, que niña, que es lo que tú estás hablando. Y es entendible una niña de 4 años, pero hay que poner atención a lo que los niños dicen, porque los niños no están mintiendo, ellos lo dicen porque algo está pasando. Entonces, tú le dices a tu mamá dice, no, deja de decir esas cosas. Viene tu papá y tú te rompes a llorar y le cuentas a tu papá, ¿ok? Pero pasa un periodo de tiempo donde no se vuelve a hablar de esto. Tú dijiste que a la edad de 10 años algo te pasó. Sí. Cuéntame qué pasó de los 4 a los 10 años. ¿Qué fue lo que pasó en ese periodo de tiempo? Sí, como yo era tan pequeña a los 4 años, yo no me acuerdo que papi, porque él nunca habló conmigo, yo no sabía que la decisión que nos mudamos fue por eso. Lo supe después de casada, pero a los 6 años mis padres se divorcian. Entonces nunca tuve otra vez ese momento para hablar. Pero desde los 4 años hasta los 10, que me acuerdo yo un día en el carro, yo venía llorando, porque yo en mi mente, del trauma que tuve de los 4 años, pensé que estaba embarazada desde los 4 años hasta los 10. Wow. So, todos esos años, son 6 años que yo sufrí con eso interno, sin decirle a nadie, sin saber ni que mi papá sabía, porque mis padres pasaron el divorcio y tú sabes que eso trae mucho caos. Y yo me quedé con ese secreto y en mi mente de niña, yo pensaba que cargaba con un bebé en la barriga. Desde los 4 años hasta los 10. Ese fue el trauma mío. Y a los 10, 11 empecé a entender que no era así, porque ya en la escuela, las enseñanzas que te enseñan, porque me traté de acercar a mi mamá y nunca me creyó, entonces yo me lo callé. Entonces ya en ese periodo, qué tremendo, porque pasaste tantos años creyendo de que lo que ese niño te había hecho, que había provocado un embarazo. Y claro, como no entendías cómo era que se producía eso, hasta que llegas a tu preadolescencia, empiezas a sentir los cambios, entonces te das cuenta, no estoy embarazada. No estoy embarazada. Fue simple y sencillamente algo que se me puso en mi mente. Pero Janice, Dios mío, eso fue... Tú lo cuentas y yo puedo sentir que Dios ha hecho un proceso de sanidad en tu corazón, porque no tuvieras esa sonrisa que tienes para contarlo. Yo conozco personas que han pasado por un abuso de esos y quedaron tan marcadas hasta el punto de que están llenas de amargura, de enojo, de ira con el abusador, con la familia, con todo el mundo, con ellas mismas. Pero yo desde que te he conocido, tú
Tú eres una mujer que tiene una gracia y un gozo único. Yes. Solo Dios. Sí, eso sí. Cuéntame de Sí. ese proceso. Sí. ¿Cuándo comienza tu sanidad? Yes. Yo pienso que fue para mí duro, aunque no lo crean, yo me mantengo positiva, pero fue duro para mí ver que mami no me creía. Porque yo ya a la edad de después de los 10 años, a los 11, yo me la acerqué y le quise decir, ella solo se rió y me dijo, tú estás loca, deja de estar inventando. Entonces yo dije, wow, nadie me creyó, esto me pasó y lo tengo en silencio. Pero yo ahí fue que empecé a conocer a Dios y yo empecé a soltar cosas. Entonces empecé a mantener, pues siempre he sido positiva. Sí, es parte de tu personalidad. Sí, yo creo que eso me ayudó bastante. Sí, te ayudó Entonces bastante. yo dije, Señor, voy a ser positiva, esto me pasó, fui una víctima. Sí. Y aunque creo que nadie supo. Y mira, es tan tremendo como es Dios, porque cuando uno cree que nadie sabe, Dios siempre sabe. Sí. Y mi sanidad completa vino a la edad de 20 años. Que yo tenía, aunque yo no sufría con esa carga, pero siempre tuvo algo ahí. Y yo le decía a Dios, Señor, eso que mi mamá no me creyó que me pasó, algún día se me va a ir por completo. Y ese día llegó cuando cumplí 20 años después de casada. Que un día mi papá tenía un video de la casa de Texas y salía el muchacho. Okay. Y él puso el video al frente mío y él solo miró mi rostro, no me dijo nada. Y él quiso ver si yo reaccionaba al video, porque él se acordaba. Entonces tuve una conversación, no dije nada, pero después tuvimos una conversación por teléfono y le dije, papi, yo quiero contarte algo que me pasó a la edad de 4 años, cuando estábamos en Texas, y le dije, I don't know if you know. Y en ese momento mi papá me paró y me dijo, no me digas nada, porque todo lo sé. Y desde que tú tenías 4 años y me contaste lo que te pasó, esa fue la razón que yo salí de la casa de Texas y me fui, porque no pude soportar que te pasó eso a ti. Wow. Y él tenía ganas de hacer una locura, pero no la hizo. Mejor agarró a su familia y se fue a otro lado. Entonces, ese día conocí, después de mi héroe de Dios, a mi papá, que dije, alguien luchó por mí. Se movió de estado para que yo saliera de ese trauma, porque él estaba trabajando. Entonces, para mí, cuando mi papá me dijo eso, yo me sentí, y él me dijo, tú con tu vocecita me dijiste todo lo que te pasó en luz de detalle, y yo te lo creí. Wow. Y yo sé que era verdad. Entonces, ese día, yo creo que ese día se lo confesé a mi esposo, ese día me parecía una locura, después de los 4 a los 20 años, entender de que sí alguien luchó por mí, alguien se movió y cuidó de mí. Porque yo, si hubiese quedado ahí, no sé qué me hubiese pasado. Sí, sí. Porque para ese tiempo mi mamá sufría de alcoholismo y a veces quedábamos solos y pasamos muchos traumas. Entonces, gracias a que nunca me pasó algo peor que eso. Y me impresiona mucho, Janice, que te creyó tu padre. Sí, me creyó. Y yo sé que quizá hoy hay personas que nos están viendo, jóvenes o tal vez ya personas adultas, que han guardado ese secreto por años. Que dicen, yo le dije a mi padre o a mi madre, ella no me creyó, él no me creyó, o de repente en vez de ser ese apoyo, ese consuelo, lo que hizo más bien fue provocar una herida más fuerte. Conozco de testimonios de personas que, en particular una que sufrió un abuso cuando estaba pequeña y cuando le dijo a la mamá la golpeó a la niña. En vez de, no sé, esa fue la reacción de la madre. No podemos entender, ¿verdad?, el por qué ella hizo eso, pero qué importante para una madre, para un hijo, de que alguien le crea. Sí, y para mí fue duro porque prácticamente, yo vengo a saber esto a los 20 años, pero en mi niñez no vi que nadie me defendió. Prácticamente me quedé como sin cobertura para ese tiempo. Estaba pasando por un divorcio de mis padres, y me sentía, había mucha soledad y bueno, pero este testimonio es porque esto fue un niño de 13 años abusando de una niña de 4 años. Así es. En la inocencia, y pasa, entre niños pasa. No sé si este muchacho fue abusado antes, sí, quizás él fue abusado, no se sabe,
quizás sí, quizás no. Normalmente es sí. Entonces él ya sabía para qué venía. Él llegaba a la casa y él venía listo para hacer sus jueguitos. Así. Yes. Y es cierto, las estadísticas dicen de que usualmente cuando un menor de edad abusa a otro menor de edad es porque ese menor de edad ha pasado por alguna clase de abuso, ya sea en casa, o también la influencia de la pornografía, Yes. que ese es otro tema que vamos a traer más adelante. Cómo eso influencia también en la mente de los jóvenes, de los muchachos, y buscan a sus víctimas, ¿verdad? Que son estos niños indefensos, más menores que ellos, donde ellos empiezan a querer pues practicar todas esas cosas que miran o que alguien hizo con ellos. Sí. ¿Cómo fue la parte del perdón para ese muchacho? ¿Tú lo perdonaste? Oh, sí. Yo, como no tengo memorias, ni me acuerdo del rostro, solo me acuerdo del nombre. Pero cuando llegué ya a los pies de Cristo, yo entendí, como he perdonado a mucha gente, especialmente a mi mamá, he entendido de que ellos también fueron víctimas de abuso. Sí. Entonces, alguien no te puede dar lo que ellos no han recibido. Uh-huh. Entonces hay gente que ha hecho cosas porque eso fue lo que ellos recibieron y creen que está bueno lo que hacen. Entonces yo lo perdoné. Cuando Cristo llegó a mi vida, yo dije, Señor, perdono a esa persona. Lo hizo quizás en su ignorancia. ¿Verdad? Uh-huh. Y lo dejé ir. Mis padres también, ellos estaban pasando por momentos difíciles, entonces yo los perdoné también. Entonces, ¿que hubo negligencia? Sí. Entonces, pero aprendí algo, no es de criticar a mis padres porque ellos hicieron lo mejor que pudieron, pero aprendí de que yo como madre tengo que ser mejor. Uh-huh. Entonces, por eso es que quizás a veces pienso que sobreprotejo a mis hijos mucho, pero por lo que me pasó a mí he entendido que eso de estar dejando a los hijos con cualquiera, uno mejor se lleva a sus hijos. Así es. Y qué tremendo de que a veces, como lo que te pasó a ti, era un niño, otro niño que llegaba, un amiguito de tu hermano. Uh-huh. Pobrecito tu hermano, él fue víctima también en todo esto porque lo utilizaron a él para acercarse a ti de alguna forma, podríamos decir eso. Pero qué tremendo de que esto sucede. Y sucede a diario. Y gracias a Dios, como decías tú, no llegó a más, ¿verdad? Pero quizá hoy hay alguien que está sufriendo porque sí llegó a más. O quizá lo está viviendo ahorita. Quizá es un familiar y quizá hay alguna niña, algún niño que no sabe qué hacer, que quisiera hablar pero no sabe cómo decirle a su mamá, a su papá, mi primito me está abusando, mi prima me está abusando, mi hermano. Han habido casos donde los mismos hermanos duermen en el mismo cuarto, se bañan juntos, y nosotros creemos, y nuestra cultura hispana, yo pienso que nosotros pensamos de que es normal, porque pues en nuestros países, ¿verdad? No tenemos el lujo de tener diferentes cuartos para todos los niños. Entonces todos dormimos juntos y como que no hay problema el dormir juntos o bañarse juntos, y creemos que es normal. Pero sí entiendo, las posibilidades a veces no nos dejan, ¿verdad? Pero cuando hay un abuso de esto, Janice, ¿qué puede hacer el niño? Hablemosle a ese niño de 13 años, de 12 años, que de repente siente deseo de tocar a un niño de 4 o 3 años. ¿Qué le podemos decir al abusador? Que es un niño también. Claro. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le podría hoy la mujer, Janice, si mira a ese niño de 13 años? ¿Qué te hubiera gustado que alguien le hubiera dicho a ese niño para que no hiciera eso contigo? Yo pienso que una de las cosas que, yo le hubiese pedido a los padres que lo atendieran mejor, y al niño yo le diría que si él tenía ese problema, que buscara ayuda, que hablara de que tiene un problema. Uh-huh. Yo pienso que a veces por vergüenza, a veces muchos jóvenes no dicen, a veces no tienen ni con quién hablar para decirle, estoy sufriendo estos cambios en mi cuerpo, porque es un niño de 13 años, él estaba pasando por cambios, quizás pasó por abuso y él no recibió la ayuda. Y se volvió un abusador. La víctima se volvió un abusador. Yo le diría de que hubiese buscado ayuda.
o hubiese dejado de ir al lugar para prevenir, ¿verdad? Pero yo creo que aquí el awareness, como dicen, la prevención, para mí en este testimonio son los padres. Yo pienso que yo como mamá ahora es que nosotros como madres o padres no debemos dejar a nuestros hijos solos ni contra los mismos niños. Siempre debería estar, esto pasa, yo veo cosas en las iglesias, en las escuelas, siempre tiene que estar un adulto presente, porque si hubiese estado un adulto presente, a mí nunca me hubiese pasado lo que a mí me pasó a la edad de 4 años, ¿verdad? A mí nunca me hubiese pasado ese trauma si mi mamá hubiese estado a mi par y no hubiese dejado sola con un niño de 13 años. Entonces, esto de sleepovers, niños durmiendo juntos, cosas así, pasan porque cuando los muchachos están entrando en cambios de teenagers, las hormonas todo. Y todo experimento se hace. Entonces, yo pienso que la prevención de los padres con los hijos es lo más importante para evitar que esto pase. Sí. Y esto puede pasar, esto hay que abrir la mentalidad, esto pasa no solo con vecinos, porque eso era un vecino, pero esto pasa en las familias. Sí. Entre los mismos hermanos, entre los primos, hay que tener mucho cuidado. Así. Y eso hay que tener prevención. Sí, y con este programa lo que queremos es traer prevención, traer un awareness, ¿verdad? Traer que abramos nuestros ojos, que cuidemos a nuestros niños, que cuidemos a nuestros jóvenes también, porque si de repente nosotros, ¿verdad? Como adultos vemos que un joven está teniendo un comportamiento raro con niños más pequeños, en realidad no sé, ¿verdad? En todos Estados Unidos y por diferentes estados las leyes son un poquito diferentes, pero algo que yo sé, digamos aquí en Virginia, si el niño es por lo menos mayor, 4 años, de 4 a 5 años mayor, ya se considera una persona, un abusador que se puede demandar. En otras palabras, si este niño de 13 años se le hubiera puesto una demanda, ¿verdad? O se le hubiera acusado, él hubiera salido culpable porque ya no se considera un niño, porque ya es casi como un adulto. Tú tenías 4 años, él tenía 13 años, entonces la edad es bastante prolongada. Sí. A veces los niños juegan, como yo decía al principio, puede ser quizá el niño de 4 y el otro niño tiene 6 años y quizás juegan y están haciendo estas cosas, pues es un poquito diferente porque las edades son muy cercanas, pero cuando las edades son así alargadas, es muy importante cuidar a nuestros muchachos. Y como decías, más que todos los padres, no dejar solos a nuestros niños. Y yo sé que somos bastante como muy confiados, aún en la iglesia, tú mencionaste la iglesia, aún en la iglesia somos muy confiados, dejamos ir a los niños solos al baño, dejamos ir a los niños solos que anden caminando por los pasillos. Tengamos cuidado, amados hermanos, este programa es para que abramos nuestros ojos en todo lugar, no solamente en la iglesia, pero en los lugares públicos. Sí, vete al baño, el hermanito, vaya, cuide al niño y yo estoy aquí en el Walmart comprando y allá mando al niño al baño con el primo, con el hermano, No, amadas, hay que dedicar tiempo. Si Dios nos puso a nuestros hijos en nuestras manos, es para que los cuidemos, que estemos con ellos, que estemos con ellos. Si no, mejor no los hubiéramos tenido. Pero Dios nos entregó a esos niños, cuidémoslos. Lo mejor que podamos hacer, cuidemos a nuestros niños en todo tiempo, en todo lugar, porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Y por supuesto, ponerlos en las manos de Dios, que allí en las manos de Dios ellos van a estar seguros, pero también tenemos que estar pendientes de nuestros niños. Y hay un texto bíblico que yo quiero dedicarte a ti. El Espíritu del Señor está sobre mí, cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a proclamar libertad a los oprimidos. La unción de Dios está sobre tu vida y a través de este testimonio, Janice,
tú estás proclamando libertad. Yes. Tú estás proclamando que cadenas sean rotas Ujú. en muchos niños, en muchas mujeres, hombres que no han querido hablar, pero hoy por tu testimonio, hoy van a decir, yo fui una víctima y yo necesito la sanidad de Dios. Esa unción que tú tienes, porque es una unción especial, esa unción que tú tienes con tu sonrisa, con tu forma de ser, tú estás proclamando libertad a todos aquellos que nos están viendo. Yes. Y todo yugo se va a romper, todo abuso en la vida de esas mujeres, de esos hombres se va a romper, porque la unción pude todo yugo. Y yo quiero bendecirte, Janice. Gracias por compartir esto. Wow, esto para mí es tan especial. Tú eres especial para mí. Quiero agradecerte por abrir tu corazón, no Gracias. solamente a mí, pero a toda la audiencia. Sí. Y que yo sé que este testimonio va a ser de gran bendición, de gran edificación para todos. Amén. Así que Sí. muchas gracias una vez más. No sé, unas últimas palabras y nos despedimos. Bueno, el pasado hay que dejarlo en el pasado. Sí. Todos hemos pasado trauma. Yo he pasado mucho más que eso. Pero ¿sabes qué? Eso borró mi cuenta nueva. La vida está por delante, hay que sonreír la vida y tenemos más por hacer por delante de nosotros que estar mirando para atrás. Así es, así es. Wow, tremendo. Gracias, Sí. Janice. Que Dios me lo bendiga y nos vemos en el próximo Breaking Through, Rompiendo Barreras. Bendiciones.